Hola, soy de Argos. En este canal narraré tu anime favorito con capítulos con voz clara y cero spoilers. Si te encanta revivir historias con solo escuchar, quédate conmigo y disfruta. Capítulo 1 a 7. Fin del primer capítulo. La tarde siguiente, me vi inmerso en una feroz batalla con el último jefe de la zona, el tirano Diente de Sable. Era un tigre gigantesco de largos colmillos, con un cuerpo de 4 metros de altura y 10 de largo. También era increíblemente rápido para su tamaño. Su capacidad de saltar en el aire lo convertía en un enemigo mortal y ágil. Tenía varias habilidades para hacer vibrar las partes de su cuerpo, lo que hacía que su poder de ataque fuera asquerosamente alto. Su pelaje estaba cubierto de algún tipo de magia que dificultaba el corte de mi hoja. Conseguí escabullirme entre las garras del tigre y cargué hacia su lado, pero apenas le hice un rasguño. Me las arreglé para evitar la fuerte mordida del tirano Diente de Sable, pero la réplica causó un daño increíble. ¿Fue eso gracias a su habilidad? Si su roce fue suficiente para sacudirme, un ataque directo podría romperme de un solo golpe. El tigre no tenía forma de atacarme a larga distancia, así que poner algo de distancia entre él y yo parecía ser la mejor estrategia. Sin embargo, la insana velocidad del gran felino y su capacidad para atravesar el aire le permitían alcanzarme sin importar lo lejos que volara en el cielo. Flecha de fuego. La flecha de fuego rebotó en su piel, dejando poco más que una quemadura en su lugar. Bueno, eso no funcionó. Tuve que poner todo mi esfuerzo en mis tajos para cortar a esta cosa, y la magia no tuvo mucho éxito. Sin embargo, la criatura rugió, así que supuse que mis esfuerzos no habían sido en vano. Parece que hice suficiente daño para molestar al tirano Dientes de Sable. Esto solo puede empeorar. Debería ir a por sus puntos débiles, o seguir con mis habilidades principales. Esquivé los ataques de la criatura mientras reflexionaba sobre esta cuestión a la vez que buscaba en mi banco de habilidades. Finalmente, encontré la respuesta. Eso es. Decidí utilizar los puntos de evolución que me quedaban. Sin embargo, no estaba seguro de que esto me asegurara la victoria. Has gastado 15 puntos de evolución para mejorar Colmillo Venenoso Definitivo a Colmillo Venenoso X. Mi solución fue Colmillo Venenoso Definitivo. El tirano Dientes de Sable no tenía resistencia al veneno entre sus habilidades, lo que significaba que Colmillo Venenoso Definitivo debería funcionar contra él, e igualmente pude evolucionarlo más con mis nota traductor, puntos de evolución, restantes. Si aún así no funcionaba, escaparía. Con ese plan en mente, golpeé al tirano Dientes de Sable. ¿Qué te parece eso? Le lancé identificación mientras me alejaba volando. Sí, funcionó. El tirano Dientes de Sable estaba ahora envenenado, y su salud se agotaba rápidamente. El tigre volvió a rugir con frenesí, sus ataques eran más frenéticos en su estado envenenado. Seguí atacando para que el veneno actuara más rápido. 3 horas después. He ganado. Apunté la punta de mi hoja hacia el cielo como una expresión de victoria. En mi empuñadura estaba el cadáver del jefe final del Área 5, el tirano Dientes de Sable. El veneno había hecho su efecto, pero entró en un estado de furia cuando su contador de puntos de vida estaba a la mitad. Sinceramente, pensé que iba a perder ese combate, pero era un riesgo que merecía la pena correr. Primero, las habilidades. Obtuve oscilación y colmillo vibratorio a cambio de mi esfuerzo. Oscilación me permitía utilizar las vibraciones para destruir un objetivo desde dentro hacia afuera, mientras que colmillo vibratorio me permitía aumentar el filo de mi hoja haciéndola vibrar, convirtiéndome esencialmente en una hoja de alta frecuencia. El más mínimo toque hacía explotar al objetivo, así que me gustaba bastante esta habilidad. Lo siguiente fueron los cristales. Derrotar a un jefe en el Área 5 me dio 150 cristales, por lo menos. Si a eso le sumamos los cristales que obtuve al cazar en el Área 4, estaba listo para volver a subir de rango. Nombre: desconocido. Raza: arma inteligente. Ataque: 392, PM, 1650/1650, durabilidad, 1450/1450 evolución, rango 7, cristales, 2109/2800, capacidad de habilidad, 47, puntos disponibles, 82. Habilidades: identificación 6, aumento de ataque, pequeño, autorreparación de alta velocidad, compartir habilidades, tasa de recuperación y estado y telequinesis, aumento de telequinesis, pequeño, telepatía, aumento de PM, pequeño, bestiario, mago, aumento de capacidad de habilidades, pequeño. El aumento de rango también me había llenado. ¿Qué debería hacer ahora? Iba a regresar al pedestal una vez terminada la pelea.
Pero el sol estaba alto en el cielo, y la misteriosa frontera del bosque que rodeaba el Área 5 me miraba directamente a la cara. Tenía pensado investigarlo más tarde, pero... no lo sé. Estaba completamente recuperado y tenía tiempo. Pensé que podría echar un vistazo. Ya que estoy aquí, puedo comprobarlo. Sería una pena volver con las manos vacías. Así que decidí que exploraría estos bosques inexplorados. Me tomé mi tiempo e inspeccioné los alrededores utilizando visión nocturna y visión térmica para buscar posibles depredadores. No parece que haya nada aquí. Había bastantes animales, pero no tantos monstruos. Vi algunos goblins, pero no valía la pena matarlos en este momento. Parece que solo hay monstruos de bajo rango. Pensé que me encontraría con un monstruo nivel dios abrumadoramente difícil en el Área 6, pero esto no fue diferente en comparación con el Área 1. Hombre, estoy un poco decepcionado. Me lancé por los aires usando catapulta telequinética para obtener una vista panorámica del bosque. Parecía un bosque normal, y no sentí la presencia de ningún monstruo grande alrededor. Oh, puedo ver un claro. Había una parcela de tierra en el bosque que estaba despejada de árboles. Me di la vuelta y me tiré al suelo. Caí, con la hoja por delante, y me clavé en la tierra. Aterrizaje perfecto. La catapulta telequinética a menudo ponía mi hoja en posición horizontal, por lo que había habido ocasiones en las que me golpeaba contra el suelo con la parte plana de la hoja. No causó ningún daño a mi durabilidad, pero lo consideré un aterrizaje fallido. Consideraba que aterrizar con la punta de la hoja era la posición ideal, ya que se sentía bien. Habría sido fácil alterar mi curso con telequinesis, por supuesto, pero se sentía más gratificante dejar que la gravedad fuera la que juzgara mi aterrizaje. Era una forma alternativa de entretenimiento que no era cazar y matar monstruos. Mi hoja atravesó el suelo húmedo, y deduje por su humedad que el suelo de aquí era principalmente de arcilla. Muy bien, hagamos otro salto. No podía moverme. ¿El agarre de la arcilla en mi hoja era más fuerte de lo que pensaba? Me concentré para aumentar la potencia de mi telequinesis. De ninguna manera. ¿No puedo lanzar telequinesis? Más concretamente, algo ha anulado mi telequinesis justo cuando la he lanzado. Es hora de poner un poco de fuerza. Concentré toda mi energía mágica en el lanzamiento de telequinesis, pero fue frustrado con un débil ruido sin que pasara nada. ¿No funcionó? Ahora sabía que el suelo estaba absorbiendo mi magia. Drenó toda la magia que había concentrado en un instante. ¿Qué hay de esto? Ahora intenté usar mis habilidades. Utilicé colmillo vibratorio para hacer vibrar mi hoja y crear un hueco en el suelo para poder salir. Pero colmillo vibratorio ni siquiera se lanzó. Luego intenté disparar balas de aire para salir disparado del suelo. Tampoco funcionó. Intenté usar magia de fuego para quemar el suelo circundante. Pero no hubo suerte. Vamos. Hice una pausa en mi intento de escapar y miré a mi alrededor. Era un bosque, ni más ni menos. Ahora estaba seguro de que la razón de la falta de monstruos fuertes en el bosque era este fenómeno de drenaje de maná. Si un monstruo poderoso anduviera por aquí, no tardaría mucho en empezar a sentirse lento e incapaz de moverse, como su servidor en este momento. Menos mal que no me da hambre. En mis intentos de escapar, confirmé que toda la magia que se proyectaba fuera de mí no funcionaba en absoluto. Curiosamente, el maná se drenaba de mi hoja solo cuando lanzaba habilidades o magia y no durante todo el tiempo que estuve atrapado en el suelo. Tampoco tuve problemas con mi visión, que también se mantenía gracias al maná de la hoja. Pero me di cuenta de algo después de unas horas de estar atascado en el suelo. ¡Oh Dios! Mis PM no se están recuperando en absoluto. Todavía me quedaba más de la mitad, pero eso significaba que no debía usar más de él sin cuidado. No creí que hubiera forma de escapar por mi cuenta ahora. ¿Cómo había sucedido esto? Habían pasado 3 días y nada había cambiado. El primer día, experimenté con todas las habilidades que tenía en un esfuerzo por escapar, pero pronto me di cuenta de que era en vano. No podía proyectar ningún objeto mágico fuera de mí, lo que significaba que mis habilidades de ataque, magia y telequinesis quedaban descartadas. Lo único que me quedaba era esperar a que algún tipo de criatura me sacara por curiosidad o que un milagroso desastre natural me mandara a volar. En el mejor de los casos, un humano vendría y me sacaría de aquí, por supuesto. Había pasado un mes y nadie había venido a rescatarme. Por favor. Soy una espada muy buena. De hecho, de primera calidad. Estaba encantada, y podía pensar y moverme por mi propia cuenta. No podrás conseguir algo mejor aunque lo intentaras. ¿Has visto alguna vez una espada que pueda cocinar? Bueno, no busques más. Mira, incluso voy a maximizar la habilidad para ello ahora mismo. Cocina está ahora en el nivel 10.
Has desbloqueado las bonificaciones de habilidad y de estado para cocinar. Has desbloqueado una nueva opción para evolucionar. ¿Quieres demoler algo? También tengo esa habilidad. Es súper útil. También está en el nivel 10, ¿ves? Desmontaje está ahora en el nivel 10. Has desbloqueado las bonificaciones de habilidad y de estado de desmontaje. También tengo identificación. Incluso lo subiré de nivel para ti ahora mismo. Y soy un gran luchador. Mis habilidades de dominio de la espada y artes de la espada son de nivel 7, ya sabes. ¿Quieres que añada algo de magia también? No hay problema. ¿Qué te parece magia de fuego 10? Magia de fuego está ahora en el nivel 10. Has adquirido un nuevo hechizo de fuego. Mira eso. Y no me detendré ahí. Aquí hay algunas bonificaciones de estadísticas para comenzar. Has obtenido bonificación de estado y medio. Equípame y tú también serás un gran luchador. ¿Cómo así? No soy un pedazo de basura al azar, y mira esta habilidad aquí. ¡Ayuda! Ahora estaba alucinando. Podría jurar que había oído hablar a alguien. Este podría ser mi fin. ¡Ayúdenme! Espera, ¿realmente estaba escuchando cosas? Sentí unas ligeras vibraciones del suelo a través de mi hoja. Me pregunté qué estaba haciendo ese ruido de traqueteo. Está, todavía sobre nosotros. Maldita sea, no tenemos opción. Eran voces humanas. Por fin. Gracias, Dios. Oye, estoy aquí. ¿Ves la espada que está clavada en el suelo y que parece legendaria? Venga, sácame de aquí. Por favor. El traqueteo provenía de las ruedas de un carruaje de caballos. Un carro salió disparado del bosque como una bala. Parecía bastante peligroso, con lo rápido que iba, sobre todo porque parecía que iba a hacer un giro brusco, lo que de hecho hizo que el carruaje se volcara delante de mí. ¡Guau! Están todos bien ahí dentro. Sin embargo, no entendí por qué estaban tan asustados. Parecía que los perseguía algo. No podía usar telequinesis, así que no tuve más remedio que observar con la respiración contenida cómo los pasajeros se arrastraban fuera del carro. Parece que todos están bien. ¿Eran comerciantes? No parecían guerreros, pero tampoco parecían civiles. Llevaban la cabeza envuelta con pañuelos y sus ropas estaban andrajosas, lo que mostraba signos de su largo viaje. El hombre pequeño, que supuse que era un lacayo, dirigió a varios hombres y mujeres que, francamente, tenían un aspecto terrible. Sus ropas estaban hechas jirones y no tenían más que pedazos de hilo que las mantenían unidas. Llevaban el pelo revuelto y pesados collares de hierro alrededor del cuello. Supongo que este es un mundo con esclavos. Oye, haz que los esclavos lleven la mercancía. Sí, señor. Ya escucharon al hombre. Apresúrense, subhumanos. Ugh. Ar. No te quedes ahí sentado. Oh, ese tipo una porquería humana, no. La visión del pequeño hombre haciendo sonar su látigo hacia los esclavos para que llevaran la pesada carga fue suficiente para enfermarme. Vamos, eso ya viene. ¿Eso? Me pregunto que los estaba persiguiendo. La respuesta pronto fue anunciada con un rugido ensordecedor. Oh, Dios mío, está aquí. Era un monstruoso oso de cabeza gemela. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir o suscribirte. Así podrías apoyar al canal.